Comienzo la grabación. Hola, buenas tardes. Explicaremos hoy la segunda parte del tema explicaciones funcionales y teleología en las clases de filosofía de la biología. En la sesión anterior habíamos visto cómo podría caracterizarse de manera rigurosa el concepto de función en biología. Explicamos que este concepto era problemático desde el punto de vista al menos de algunos autores y ha habido siempre quien ha pretendido eliminarlo del discurso biológico, puesto que es un concepto que no tiene cabida en otras ciencias naturales. Sin embargo, ha habido también intentos de mostrar que este concepto se puede naturalizar, es decir, que podemos dar una explicación rigurosa y en términos aceptables científicamente del concepto de función, de forma que no hay por qué eliminarlo del discurso biológico, puesto que es un concepto que sigue siendo útil en determinados contextos. Empezamos a ver la forma más aceptada en que se ha producido esta naturalización, que es el enfoque etiológico. El enfoque etiológico, como ya vimos, caracteriza la función como aquello por lo cual un rasgo fue seleccionado por la selección natural en los ancestros de un determinado organismo. Por eso decimos que la función del corazón es bombear la sangre, queriendo decir que en los antepasados de los organismos actuales que tienen corazón, ese rasgo, el poseer corazón, fue seleccionado porque cumplía esa función del bombeo de la sangre y por lo tanto mejoraba la distribución del oxígeno por todo el organismo. Explicamos también que esta concepción etiológica tenía algunos problemas, o se le habían hecho algunas objeciones. En particular, no daba cuenta de las exaptaciones, es decir, de aquellos rasgos que desempeñaban inequívocamente una función, pero no era la función por la cual habían sido seleccionados por la selección natural, o la objeción según la cual este enfoque no podía dar cuenta de la función de un rasgo que hubiera surgido recientemente y sobre el cual no se pudiera establecer que había operado la selección natural. Comentamos al final que Philip Kitcher hacía una propuesta que era hacer depender la funcionalidad no de la etiología evolutiva de un rasgo, sino del papel actual en el organismo que contribuye a aumentar su eficacia biológica. Es decir, aquello por lo cual el rasgo está siendo ahora seleccionado por la selección natural, puesto que es ahora cuando al cumplir esa función aumenta la eficacia biológica de un organismo. Y ahí nos habíamos quedado. Vamos a ver ahora otra concepción ligada a esta, muy cercana a esta, de la noción de función. En buena medida surge como consecuencia de las objeciones que se le plantean al enfoque etiológico que ya hemos visto. En 1987, de Bigelow y Pargeter, en un artículo muy citado, propusieron entender las funciones como disposiciones, como propiedades disposicionales. Eso significa que un rasgo es funcional no debido a su historia pasada, sino a los efectos actuales para satisfacer las necesidades de los organismos. Como veis, es muy cercano a lo que veíamos en la clase anterior que proponía Philip Kitcher. Ellos dicen en ese artículo, algo tiene una función biológica cuando confiere una propensión a mejorar
la supervivencia a la criatura que lo posee. Por seguir con el ejemplo del corazón, diríamos que la función del corazón es bombear la sangre, porque esto confiere una propensión a mejorar la supervivencia de la criatura que tiene corazón. Bueno, obviamente cuando ya estamos hablando de organismos en los que el corazón existe en su linaje evolutivo desde hace mucho tiempo, sencillamente es un rasgo absolutamente imprescindible para la supervivencia de esa criatura, claro está. En este enfoque disposicional es un enfoque que está orientado hacia el futuro. Es decir, lo que importa no es lo que ese rasgo hizo en el pasado, por lo cual fue seleccionado, sino que lo que importa es la propensión que tiene ese rasgo cuando surge para ser seleccionado por aquella función que está cumpliendo. Es decir, podríamos decir que la función del corazón es bombear la sangre porque cuando surge, por ejemplo, supongo que la forma más primitiva serían zonas pulsátiles del sistema circulatorio, esto genera una propensión en los organismos que lo poseen a ser seleccionados por la selección natural porque resultan más eficientes en su lucha por la supervivencia y la reproducción. Por eso, en este enfoque, un rasgo puede ser funcional, puede cumplir una función desde el primer momento en que surge. Desde el primer momento en que surge, se trata de una propensión a ser seleccionado y no el hecho de poseer una historia detrás de selección natural actuando sobre ese órgano. Pero aquí también surgen problemas. Este enfoque, por ejemplo, dejaría fuera casos en que un gran cambio en el ambiente provoca que un rasgo deje de ser adaptativo. Ese rasgo, sin embargo, diríamos que sigue cumpliendo una función, la función que cumplía hasta ese momento y por el cual tenía el organismo una propensión a aumentar su eficacia biológica. Sin embargo, ese cambio radical en el medio ambiente hace que ya no exista esa propensión. Ahora ya ese rasgo no es útil para la supervivencia y la reproducción en ese ambiente. Diríamos entonces que ese rasgo ya no cumple ninguna función. Esto parecería poco intuitivo, ¿no? Otro problema que surge es que, según este enfoque, ningún rasgo universal en una especie podría tener una función, al menos tal como se entiende dentro de la biología evolucionista, porque no se puede hablar de una propensión a mejorar la supervivencia y la eficacia biológica de un organismo en abstracto, sino que en la biología evolucionista, cuando se habla de que un rasgo es adaptativo, es siempre en comparación con un rasgo alternativo o con un grado inferior en ese rasgo dentro de un ambiente determinado. Dentro de un ambiente determinado. Es decir, no diríamos que la nariz de los seres humanos es un rasgo adaptativo, porque todo el mundo tiene nariz, aunque sí podríamos decir que, pues no sé, la inteligencia puede ser un rasgo adaptativo en la medida en que la inteligencia, aunque es universal, pero varía notablemente de unos individuos a otros, ¿no? Es decir, que para que podamos hablar del carácter funcional de un rasgo a la hora de aumentar la propensión a la eficacia biológica de un organismo, tendríamos que ser capaces de comparar ese rasgo con otro rasgo alternativo o con grados diferentes de ese rasgo. Y hay rasgos que cumplen la función y que sin embargo no tendrían esas características.
Con eso llegaríamos al tercer enfoque, o el segundo, depende qué obras consultéis, porque hay quien sencillamente la que acabamos de ver de Bigelow y Parketer la considera una modalidad dentro del enfoque etiológico. Y de hecho lo es. No es más que una matización dentro del enfoque etiológico, solo que orientada hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. En cambio, este otro enfoque que vamos a ver ahora, el enfoque organizacional, sí que es una explicación rival, también naturalista, claro está, pero es una explicación rival del enfoque teológico. Se debe a Robert Cummings, en un artículo también clásico del año 75. En ese artículo, Robert Cummings señala que el concepto de función se puede caracterizar sin acudir a la teoría de la evolución. Al fin y al cabo, en biología hay muchas ramas de la biología que no precisan del enfoque evolutivo para sus análisis. Pensemos en la fisiología, por ejemplo. Yo puedo explicar en fisiología la función de un rasgo sin tener que apelar para nada a la evolución de ese rasgo. Y ese es el concepto de función que trata de captar la caracterización que da Robert Cummings. Según él, la función se puede caracterizar acudiendo únicamente al papel causal que desempeñan las partes de un sistema complejo para hacer que ese sistema, en su totalidad, en su globalidad, tenga las capacidades que tiene. Es decir, la función de un rasgo es aquello que hace que ese rasgo, como parte de un sistema global, en este caso puede ser el organismo completo, pero podría ser una parte del organismo también, el papel causal que ese rasgo tiene, digo, en el mantenimiento de las capacidades de ese sistema global. Por eso se llama enfoque organizacional, porque trata de establecer o de ligar la función de un rasgo en la organización de un todo. Por lo tanto, se trata de ofrecer un concepto de función que se base en un análisis funcional realmente. En un análisis funcional que divide a un sistema complejo en sistemas menores, en subsistemas, y dirime cómo cada subsistema contribuye al mantenimiento de la capacidad del sistema total. El modo en que cada subsistema contribuye al mantenimiento del sistema total es la función de ese subsistema. Por lo tanto, ahora el objetivo ya no es explicar por qué está ahí un determinado rasgo funcional, por qué tenemos un determinado rasgo y atribuirle a ese rasgo la función en la medida en que sería el efecto que hace que ese rasgo esté ahí, como ya habíamos visto, sino que se trata de explicar el papel que desempeña cada elemento en el conjunto del organismo o en el conjunto de un órgano o de partes del organismo. Dicho de otra manera, por volver de nuevo al ejemplo del corazón, explicar la función del corazón no es explicar por qué ha sido seleccionado por la selección natural, sino mostrar qué papel causal cumple en el sistema circulatorio. Este concepto de función es realmente el que más se emplea en algunas ramas de la biología, como ya dije antes, sobre todo en fisiología, pero también en anatomía e incluso en bioquímica y también en biología del desarrollo, en Evo-Devo. De hecho, es el único concepto de función viable en buena parte de la biología porque no siempre está disponible una explicación evolucionista de un rasgo determinado y cuya función, sin embargo, conocemos o queremos explicar. También este enfoque tiene problemas y recibió objeciones, pero no vamos a entrar en ellas porque nos llevarían
mucho tiempo y tampoco son tan importantes. Bueno, como estamos viendo, hay diversas maneras de caracterizar la noción de función en biología y eso indica que este concepto es un concepto plural y no tiene un sentido único. Esto es común en biología y no será la primera vez que lo veamos. Lo veremos también con el concepto de especie o incluso con el concepto de gen. Hay quien entiende, por ejemplo, que una función es algo que confiere utilidad, por ejemplo, para la supervivencia y la reproducción. Hay quien entiende que una función es aquello que contribuye a un fin, aunque ese fin no tenga una utilidad para el organismo, por lo tanto, tu utilidad sobra. Hay quien entiende que la función es aquello que causa o explica que una característica se dé, que esté ahí. Todo esto lo hemos visto. Todas estas maneras de entender las funciones tienen, sin embargo, contraejemplos. Todas tienen contraejemplos. Por eso, como dijo Einstein, una oración de la forma la función de x es hacer y es una oración ambigua y puede estar refiriéndose a cosas diferentes. Y de hecho, hay autores del propio Einstein que se han dedicado a buscar los diversos sentidos en que podemos utilizar el término función en biología. Y son varios, son muchos. Bueno, no sé si muchos en sentido estricto, pero de luego varios sí. A mí me gusta particularmente esta distinción que hace Arno Wouters en un artículo de 2003. Él distingue 4 tipos de funciones. En primer lugar, la función como actividad. Esta noción de función, responde a la pregunta ¿qué hace? ¿Qué hace ese rasgo? En segundo lugar, la función como papel biológico de una actividad o de un rasgo en las capacidades complejas de un organismo. Esto respondería a la pregunta ¿cómo se usa? ¿Cómo lo usa el organismo? En tercer lugar, la función como ventaja biológica proporcionada a un organismo en su lucha por la supervivencia y por la reproducción, por ciertos rasgos, en comparación con otros rasgos alternativos que podría poseer ese organismo y que no lo posee. Esto respondería a la pregunta ¿cuál es su utilidad? Y en cuarto lugar, la función como efecto por el cual ciertos rasgos fueron seleccionados en el pasado. Y esto respondería a la pregunta ¿por qué efecto fue seleccionado en el pasado ese rasgo? Como veis, este sentido cuarto sería lo que hemos dicho, que es el enfoque etiológico, mientras que el sentido segundo se correspondería al enfoque organizacional, me parece que lo hemos llamado, ¿no? Organizativo, no recuerdo ahora el término. Pero habría otros sentidos ligados a esto. Así, por ejemplo, volviendo al ejemplo del corazón, la función 1 del corazón sería contraerse rítmicamente. ¿Cuál es la actividad del corazón? ¿Qué hace el corazón? Contraerse rítmicamente. En el sentido segundo, es decir, ¿cuál es el papel biológico del corazón? La función del corazón en el sentido organizativo o organizacional, pues sería bombear sangre. En cuanto a la función en sentido tercero, es decir, como ventaja biológica, como aquello que hace, como la utilidad que tiene para aumentar la ventaja biológica de un organismo, pues sería permitir, junto con todo el sistema circulatorio, que el oxígeno y otros gases sean transportados a las células de forma más rápida que en un sistema de transporte pasivo, como la simple difusión, que es la que tienen muchos insectos. Y la función, en sentido cuarto, sería
el aumento de la eficacia y el poder regulativo que tiene el corazón en comparación con otras posibilidades, como esta que mencionaba antes, que podría ser el origen evolutivo, la posesión de vasos sanguíneos pulsantes, de vasos sanguíneos que todos ellos se contrajeran y impulsaran a la sangre, en lugar de que fuera un órgano específico. Como veis, por lo tanto, con una misma palabra estamos queriendo significar cosas distintas, relacionadas, es verdad, pero distintas. Y esto es lo que crea muchas veces problemas en la comprensión y la discusión de este concepto, del concepto de función. Por eso hay quien considera que lo mejor es adoptar una actitud pluralista, como decía antes, y admitir que el concepto de función tiene significados diferentes dependiendo del contexto y que lo que hay que hacer es ver pues, cómo se está utilizando en cada contexto. Por ejemplo, Philip Kitcher defiende que la propuesta de Cummings podría ser considerada como complementaria al enfoque etiológico, es decir, al menos tendríamos esos dos sentidos de función, el enfoque etiológico y el enfoque de Cummings, y los dos habría que asumirlos como válidos, como correctos, solo que cada uno en un contexto determinado. En cambio, Peter Godfrey Smith considera que se trata de dos tipos distintos de funciones, que utilizamos el mismo término, pero son cosas distintas. Y por lo tanto habría que utilizar términos diferentes. Él las llama funciones Wright, por Larry Wright, ya vimos que es uno de los que promovió el enfoque etiológico, y funciones Cummings. Las funciones Wright explican la existencia de un rasgo acudiendo a los efectos y a sus efectos y a la selección natural, mientras que las funciones Cummings explican la función de ese rasgo dado las capacidades de un sistema en el que ese rasgo es un componente. Pero Peter Godfrey Smith cree que no hay ninguna manera de unificarlas ni de complementarlas, que son conceptos diferentes que por un mero azar se designan con el mismo término. Ahora ya es muy difícil que cambiemos y utilicemos términos diferentes, sobre todo los científicos no lo harán, pero tampoco en el lenguaje cotidiano lo vamos a hacer, pero Gottfried Smith insiste en que se trata de conceptos que no están relacionados. Por eso dice Tim Levens que no es posible en filosofía de la biología dar caracterización que recoja todos los sentidos y los aúne. Y esta pluralidad de sentidos es aún mayor cuando vamos a publicaciones informales, no solo a publicaciones científicas, ¿no? De manera que hay que asumir esa diversidad de sentidos. Bueno, como ya vimos, ha habido un largo debate, no solo en el siglo XX, incluso antes, por la cuestión, en torno a la cuestión de si las explicaciones funcionales se pueden reducir a explicaciones causales. Por lo tanto, a explicaciones en las que no aparezca la referencia a un fin, a un estado que se espera alcanzar o que es el que justifica la posesión de ese rasgo. Esto es particularmente claro, esta pretensión de eliminación, en el caso del positivismo lógico y de los empiristas lógicos, que veían un auténtico problema en la aplicación a las funciones o a la teleología en el discurso biológico y consideraban que
el objetivo era eliminar esas referencias funcionales, mostrando cómo reducirlas a explicaciones puramente causales, en el sentido de causalidad eficiente, es decir, en el sentido de que no hay un fin o un telos que sea la base de esa explicación. Por ejemplo, Ernst Nagel, que probablemente sabéis, era uno de los miembros del empirismo lógico, escribe lo siguiente: una explicación teleológica en biología indica las consecuencias que tiene para un sistema biológico dado una parte o proceso constituyente. Repito, a ver, porque creo que no lo he leído bien. Una explicación teleológica en biología indica las consecuencias que tiene para un sistema biológico dado una parte o proceso constituyente. La formulación no teleológica equivalente a esta explicación, por otra parte, enuncia algunas de las condiciones, a veces, aunque no invariablemente en términos físico-químicos, en las cuales el sistema persiste en su organización y sus actividades características. O sea, si os dais cuenta, lo que está diciendo Nagel aquí es que una explicación teleológica que apela a las consecuencias que tiene para un sistema tener un determinado componente, tiene una formulación equivalente en una explicación que apele a las condiciones, en términos físico-químicos, a ser posible, pero no necesariamente, en las cuales ese sistema persiste en su organización y sus actividades características. Es decir, que una explicación teleológica o funcional, por seguir con la terminología que le estamos dando, sería una explicación en principio reductible a otra en la cual solo se apelara a las condiciones que hacen que ese sistema funcione de una determinada manera. En términos más básicos, más elementales que los términos que utiliza la explicación funcional. Bueno, esto nos lleva al problema del reduccionismo, al programa reduccionista, que lo veremos en el próximo tema, y por lo tanto no voy a hacer más referencia a él ahora. Pero obviamente esto formaría parte del programa reduccionista en biología. Esta preocupación por el discurso teleológico se fundamenta en que ese discurso teleológico parece que asume una serie de presupuestos epistemológicos que no deberían ser asumibles en una ciencia madura. En concreto, Meir señala tres rasgos, tres características que hacen sospechoso ese discurso funcional o teleológico. En primer lugar, porque las explicaciones teleológicas parecen introducir elementos antropomórficos en la explicación. Ya vimos que no hay propósito consciente en las explicaciones funcionales y en las explicaciones teleológicas en la biología, sí en ciencias sociales, o en la conducta en general, pero en la explicación de la conducta humana en general, pero no en el modo en que se emplea en la biología. Pero aún así parecería como si se atribuyera a la naturaleza una especie de deliberación consciente que lleva a los organismos a desarrollar determinadas funciones. Esa visión de la madre naturaleza eligiendo las mejores características para los organismos, en fin, es una visión enormemente ingenua, obviamente. Estuvo presente en cierta medida en el vitalismo de principios del siglo XX, que consideraba que había un principio intrínseco en los seres vivos, no reductible a la materia, que hacía que los seres vivos tuvieran unas
posibilidades de desarrollo y de evolución que no tenía la materia inerte. Esto obviamente no lo acepta nadie en la actualidad, y por lo tanto, en la medida en que el discurso teleológico puede inducir a pensar que esto sigue estando ahí, pues es un inconveniente. Y este, hay que decirlo, esta es una de las principales razones por las cuales muchos biólogos no quieren ni oír hablar de teleología, ni casi ni de teleonomía, ni de función, ¿no? Ya sabéis que el término teleonomía pues, es un término que se inventó, volveremos sobre esto, para hablar de esa teleología sin propósito consciente. Hay muchos biólogos que piensan que cualquier discurso que siga de alguna manera, dependiendo de este tipo de explicaciones, que hablen de la función de un rasgo o de que un rasgo evolucionó para algo, para hacer algo, pues esto es un discurso pseudocientífico porque sencillamente está asumiendo pues algo así como una especie de propósito de la naturaleza. Bueno, esto ya digo que es discutible, obviamente, y que es una mala interpretación de la noción de función en la actualidad, pero sigue siendo todavía un recelo muy compartido por bastantes biólogos. En segundo lugar, y esta es una crítica clásica, la podemos situar, por ejemplo, en Spinoza, el discurso teleológico parece invertir el orden causal. También comentamos esto anteriormente, porque sitúa en el futuro la causa y en el presente el efecto, cuando en una explicación causal normal el orden es justo al contrario, es decir, en el presente está la causa y en el futuro está el efecto. Y esa inversión del orden causal pues no tiene ninguna justificación. ¿Cómo pueden operar las causas desde el futuro? En las explicaciones teleológicas con propósito consciente se puede salvar la objeción. Se puede decir, bueno, en realidad lo que explica, por ejemplo, una conducta humana, el hecho de comprar las entradas en el cine, no es el hecho futuro de ver la película, sino mi deseo actual, presente, de ver la película. Y ese deseo es el que actúa como causa para la acción. Por lo tanto, no hay una inversión del orden causal. Ahora, si hablamos de una teleología sin propósito consciente, ya no nos queda ese recurso. No hay ahí entonces una inversión del orden causal. Bueno, en tercer lugar, los enunciados teleológicos no pueden ser sometidos a contrastación empírica. Cuando yo hablo de la función de un rasgo, a no ser que sea una cosa muy evidente, como este ejemplo del corazón, pues a veces es muy difícil tener una evidencia empírica de que realmente esa es la función de ese rasgo, sobre todo si lo entendemos en ese sentido etiológico, es decir, en el sentido de que esa es la función de ese rasgo porque ese rasgo fue seleccionado precisamente por realizar esa función, por tener ese efecto. Y esas serían las razones por las cuales los biólogos y bastantes filósofos de la biología han querido buscar la manera de traducir el discurso teleológico a un discurso puramente causal. Por lo tanto, de reducir la teleología a un discurso comparable al de la física y la química. Sin embargo, hay que decir que aquí hay una cierta incomprensión, como ya hemos dicho. El lenguaje teleológico que emplea la biología actual, por una parte, no parece que podamos traducirlo sin pérdidas
a un lenguaje en el que se haya eliminado toda referencia a un fin, a un objetivo, a una función. Pero por otro lado, es un lenguaje que puede escapar de estas objeciones, de estos recelos. Michael Ruse, por ejemplo, tiene que, aunque en principio pudiéramos eliminar la teleología del discurso biológico, aunque realmente el sueño de los reduccionistas fuera posible y pudiéramos alguna vez traducir cualquier enunciado teleológico o funcional a un lenguaje puramente causal, el poder heurístico que se perdería sería enorme, y también la fertilidad predictiva. Supongamos que yo consigo explicar en términos puramente físico-químicos, de causalidad físico-química, el comportamiento de un glóbulo blanco persiguiendo por el torrente sanguíneo una bacteria. Hay un vídeo en YouTube, si ponéis glóbulo blanco persiguiendo una bacteria, además creo que es así, con esos términos, os va a aparecer, es muy interesante, ¿no? Lo que estáis viendo en ese vídeo, si lo ponéis en YouTube, es sencillamente el comportamiento de una célula persiguiendo a otra, y esta manera de expresarlo, decir que hay una célula persiguiendo a otra para destruirla, es emplear un lenguaje teleológico. Estoy describiendo una finalidad. El glóbulo blanco persigue a la bacteria para destruirla. Yo podría probablemente, con un montón de páginas, quizás miles de páginas, describir todas las reacciones químicas que se están produciendo en ese momento en esas células. La de atracción, la de huida, etcétera, etcétera. Todo en términos puramente físico-químicos. Pero, en primer lugar, perderíamos simplicidad. En segundo lugar, perderíamos poder heurístico, porque es muy dudoso que alguien que viera esas páginas de reacciones químicas entendiera realmente qué es lo que están describiendo. Y en tercer lugar, no sería una herramienta muy adecuada para hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir a continuación. De manera que, dadas estas pérdidas que habría si renunciamos al discurso teleológico, y dado que el discurso teleológico o funcional en la biología actual escapa de las objeciones tradicionales, según Michael Ruse, no habría motivos para abandonar ese discurso. Sobre este asunto hubo una discusión filosófica muy interesante entre dos biólogos, entre Ernst Mayr y Francisco Ayala. Los dos biólogos evolucionistas, como sabéis, y ese debate, en diversos artículos, pues contribuyó bastante a perfilar y a matizar todas las cuestiones que aparecen aquí presentes. Los dos están de acuerdo en que en la biología, en la explicación de la vida, cabe una teleología sin propósito consciente. Es la teleología que encontramos, por ejemplo, en los procesos de homeostasis fisiológicas o en el desarrollo ontogenético de un organismo. Es decir, cuando decimos que hay determinados procesos que llevan a un organismo a mantenerse dentro de unos valores determinados para las condiciones en las que está, pues es un proceso de homeostasis, estamos explicando lo que está ocurriendo en ese organismo en función de un estado final, que es mantenerse dentro de unos parámetros estables, por ejemplo, de temperatura, en el caso de los organismos de sangre caliente,
o no sé, o de pH o de salinidad, etcétera, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos del desarrollo de un embrión. Al hablar de desarrollo de un embrión, eh, esta explicación puede recurrir a enunciados del tipo, bueno, y esta estructura eh, se forma para dar lugar luego a tal órgano. Ahí estaría empleando de nuevo un lenguaje teleológico, pero es un lenguaje perfectamente aceptable. Mayr prefirió cambiar el término teleología por el de teleonomía, precisamente para alejarse de los vitalistas y de los ortogenticistas de principios del siglo XX, para evitar cualquier referencia a una tendencia intrínseca o a una fuerza intrínseca. Ese término teleonomía en realidad lo había introducido unos años antes Pittendrigh, en concreto en 1958. Pero Ayala, y yo creo que en este punto él tiene razón, considera que no hace falta cambiar el término, siempre y cuando se tenga claro que cuando estamos hablando de teleología, estamos hablando, en biología, estamos hablando de un tipo particular de teleología que ni invierte el orden causal ni utiliza propósitos conscientes, etcétera, etcétera, etcétera. En concreto, Francisco Ayala hace una propuesta muy interesante. Esta la repite en diversas publicaciones y en concreto está al final del libro Evolución, que escribe con Domsavsky, Stevin y Valentine, que en mi opinión es uno de los mejores libros de biología evolucionista y que ya hemos hecho referencia a él en un tema anterior. Ayala distingue entre una teleología artificial o externa y una teleología natural o interna. La teleología artificial o externa es la que caracteriza a las acciones intencionadas y conscientes. Es la teleología del propósito consciente. Es decir, son acciones cuyo fin, cuya meta, cuyo estado final ha sido anticipado por el agente, por un agente que tiene mente, obviamente, y tiene conciencia. Esto es lo que encontramos, por ejemplo, este tipo de tecnología en los actos creados por el ser humano. Un cuchillo o un coche o cualquier herramienta son productos de esa teleología porque son el producto de un diseño que previamente está en la mente de un agente que ha desarrollado ese objeto de acuerdo con ese diseño y con un propósito concreto que está implícito en ese diseño. Esto es propio de los seres humanos, pero también podríamos encontrarlo quizás en animales superiores, porque como sabéis, se ha documentado ya la fabricación de herramientas en chimpancés, por ejemplo, y en otros grandes simios, e incluso en aves. De manera que no podemos descartar que algunas acciones en animales, en algunos animales, encajen también en este concepto de teleología artificial o externa. Y luego habría una teleología natural o interna que no tiene propósito consciente y que sería, por lo tanto, un proceso puramente natural. Y ahí distingue Ayala dos sentidos. Una que sería determinada o necesaria y otra indeterminada o inespecífica. Esta es la teleología que tiene sentido mencionar en biología. Esta es la teleología que estaría presente en las explicaciones funcionales, etc. La determinada o necesaria se caracteriza porque el estado final que se alcanza está predeterminado a pesar de las fluctuaciones ambientales. Sería, por ejemplo, la que encontramos en los procesos homeostáticos que mencionaba antes. Es propia de sistemas que se autorregulan y de procesos
homeostáticos que pueden ser o bien fisiológicos o bien el desarrollo, como el desarrollo de un embrión. Pero habría otro tipo de teleología natural que ella le llama indeterminada o inespecífica, y en esa el estado final no estaría predeterminado, sino que sería el fruto de la selección de uno de los diversos estados posibles. Ese estado se alcanza de una forma determinista, ¿sí? Es decir, siguiendo leyes naturales, no hay ahí nada misterioso, pero cuál sea la alternativa de entre las posibles que finalmente se alcanza, depende en buena medida del azar. Depende en buena medida del azar. Esta es la teleología que encontramos en estructuras constituidas anatómicamente o fisiológicamente para desarrollar una función determinada, es decir, la que encontramos en los rasgos que cumplen una determinada función, como los que hemos visto anteriormente, o las adaptaciones de los organismos, los ojos, las alas, etcétera, rasgos que se poseen porque han sido seleccionados por la selección natural. En este caso, Ayala está haciendo una mención implícita al proceso evolutivo, que es un proceso de evolución abierta, donde el estado final no está predeterminado, a diferencia de lo que pensaban los ortogeneticistas de principios del siglo XX. Bueno, entonces, como estáis viendo, hay diversos autores que han considerado que en biología las nociones teleológicas son un rasgo distintivo y no eliminable, pero que no hay ningún problema en eso. Esto no convierte a la biología en una ciencia extraña ni inmadura, porque se puede dar una visión naturalista, una caracterización naturalista de esa teleología en la biología, sobre todo a partir de la selección natural, ¿no? Recurriendo a la idea de selección natural, pero también a la idea de funciones organizacionales, como hace Cummings. Se dice a veces que Darwin había eliminado por completo el discurso teleológico de la biología. ¿Cómo es posible que si Darwin había eliminado ese discurso teleológico, estemos ahora reivindicando el uso de ciertas nociones teleológicas, aunque sea en un sentido peculiar? Bueno, cuando se dice que Darwin elimina de la biología el discurso teleológico, lo que esto quiere decir es que Darwin hace innecesario por completo la apelación a una teleología antropomórfica en la biología, es decir, la apelación a un diseño divino, a un diseño proveniente de una mente externa. Pero, obviamente, Darwin no elimina del discurso biológico una funcionalidad o una teleología en los términos en los que estamos viendo. Él mismo reconoce que las explicaciones que apelan a la selección natural eran teleológicas. De todas maneras, sobre este asunto hay discusión y no todo el mundo está de acuerdo. En mi opinión, sin embargo, lo que habría que decir correctamente es que Darwin lo que hace es poner las bases de una naturalización de la noción de teleología. Es decir, es el primero en darse cuenta de que esta noción se puede verter en términos puramente naturalistas y que no hace falta acudir a ninguna visión ni sobrenaturalista ni tampoco antropomórfica. Para tener claro todo esto, hay que descartar dos errores. Hay que descartar la suposición de que las explicaciones teleológicas solo son posibles sobre agentes conscientes o productos de esos agentes, ya lo hemos visto, hay una teleología sin propósito consciente, sin agente consciente,
y la suposición de que las explicaciones teleológicas implican necesariamente que el futuro influye causalmente sobre el presente. Esto no es así. En el caso de la teleología en sentido fuerte, porque ya hemos visto que lo que podría ser considerado como la causa de una acción es el deseo presente de un agente, y en el caso de la teleología en sentido naturalista empleado en biología, porque podemos apelar a la selección natural para explicar esa función. En ninguno de los ejemplos que encontramos en la biología actual de explicaciones funcionales se va a encontrar la comisión de estos dos errores. En ninguno. Esto lo tienen muy claro, obviamente, los biólogos, y por lo tanto no debería haber un especial problema en seguir manteniendo el discurso teleológico o funcional. Bueno, esto lo he dicho ya. Incluso uno puede preguntarse si realmente esa acusación de que las explicaciones teleológicas invierten el orden causal es una objeción aplicable a la propia noción aristotélica de causa final, porque algunos intérpretes de Aristóteles señalan que en realidad Aristóteles jamás pretendió que de alguna manera la causa final era una causa actuando desde el futuro, sino que más bien las causas finales habría que entenderlas como principios de inteligibilidad, pero no como agentes o causas que desde el futuro activan la realización de algo, sino como aquello que hace inteligible un proceso. De manera que no serían causas actuando desde el futuro, ni siquiera en la visión aristotélica de la causalidad final. Por eso Meir apela a la noción de programa, y no es una mala idea. Él considera que los seres vivos pueden ser considerados como teleonómicos, porque actúan en función de un programa interno, pero es un programa que actúa desde el presente, no desde el futuro. Y por lo tanto, esto escaparía también a esa objeción. Si realmente las explicaciones teleológicas son indispensables a efectos prácticos, porque si no perdemos en capacidad heurística y capacidad predictiva y en capacidad interpretativa incluso, pues, quiero decir, en capacidad explicativa, pues entonces parece que no hay más remedio que mantenerlas. Y, insisto, esto no merma en absoluto el carácter científico de la biología. Que en algunos casos se puede ir consiguiendo su eliminación. Bueno, pues entonces eso puede ser un progreso, un avance. Ese es el ideal reduccionista metodológico, como veremos en el próximo tema. Es decir, en la medida en que se pueda, sin pérdidas significativas, ir reduciendo cualquier explicación biológica a una explicación de nivel más básico, y en ese caso sería una explicación causal en términos de causalidad eficiente que apele a procesos menos complejos, pues entonces, bienvenida sea esa explicación. Pero no siempre esto es posible y no siempre es deseable. Bueno, aquí tenéis el vídeo que os dije, que podéis ver en YouTube. No lo pongo porque no se compartiría en la pantalla, pero en ese enlace que aparece ahí os saltará el vídeo. Y para
terminar, hay una cuestión relacionada con esta, pero que debe ser distinguida con claridad. Y es la cuestión de si la selección natural en sí misma se puede entender como un proceso teleológico. Es decir, si la selección natural encamina a los seres vivos hacia un fin, hacia una meta. Ahí he puesto como ejemplificación de esta idea un esquema tomado de la filosofía del jesuita Teilhard de Chardin, que era paleontólogo, y él sí que defendía una concepción teleológica de la evolución. Él pensaba que toda la vida iba encaminada hacia una mayor complejificación, a un aumento de la inteligencia y finalmente a una unión con Dios en lo que él llamaba el punto omega. El punto omega. Esto es algo, por cierto, que a los transhumanistas les gusta mucho, porque ellos también consideran que el ser humano puede tomar las riendas de su propia evolución y conducirla a un punto omega, que no sería para ellos la unión con Dios, sino más bien la creación de una entidad divina a partir del propio ser humano. Pero bueno, eso es otro tema, no entremos ahí. Bueno, la posición mayoritaria, ortodoxa, digamos, dentro del evolucionismo, es que no es así. Es decir, no podemos afirmar que haya un fin en la evolución al que tiendan los seres vivos debido a la acción de la selección natural. Un rasgo es seleccionado por la selección natural porque produce un efecto beneficioso para el organismo en un ambiente determinado y eso aumenta su eficacia biológica. Pero eso no significa que ese rasgo sea ya un rasgo que encamine a la evolución, a toda la evolución biológica hacia su posesión. Nosotros los seres humanos tenemos tendencia a pensar que la inteligencia podría ser algo así, como si toda la evolución biológica hubiera estaminada al desarrollo de organismos con una gran inteligencia y por lo tanto nosotros seríamos el culmen de ese proceso evolutivo. Pero si vemos el árbol filogenético de la evolución de la vida en nuestro planeta, vemos que el ser humano es una solo de sus ramas y que siguen desarrollándose otras muchas y que no, la inteligencia es un rasgo muy particular y quién sabe si tan exitoso como creemos, si nos lleva a nuestra propia extinción, como parece que puede ocurrir debido a lo que estamos haciendo con el planeta, pues no será un rasgo tan exitoso, ¿verdad? Nos podríamos distinguir y habría múltiples organismos que nos sobrevivirían y por lo tanto su estrategia evolutiva habría sido mucho más exitosa que la nuestra. Pero no habría alguna otra característica que pudiéramos señalar como objetivo que persigue la evolución. En el fondo, esta es la pregunta por la cuestión del progreso evolutivo. Se puede decir que hay un progreso en la evolución, que desde los organismos más simples la evolución ha ido progresando hacia algo. El candidato más firme a este progreso sería el progreso en la complejidad. No es la única propuesta que se ha hecho. Se ha hecho también, por ejemplo, un progreso en la evolucionabilidad o un progreso en la independencia del medio, la capacidad para no depender tan directamente del medio, etc. Ha habido varias propuestas, ¿no? Pero probablemente la más conocida sea el aumento de la complejidad. Y efectivamente, si uno ve cómo eran los organismos primitivos, las cianobacterias o las bacterias más simples,
y lo compara con cualquier organismo pluricelular actual, pues uno diría, hombre, aquí hay, en el organismo actual pluricelular, hay una complejidad de varios órdenes de magnitud mayor que en una bacteria. Y ese aumento, esa complejificación, parece que se puede ir rastreando a lo largo del proceso evolutivo. ¿No estaríamos entonces ahí ante un signo claro de progreso hacia una mayor complejidad? ¿No estaría entonces la evolución encaminada, dirigida hacia un telos que sería la mayor complejidad? Esto es un tema que sigue en debate, y hay algunos biólogos que creen que al menos en unos aspectos se podría decir que sí. Hace unos días, un biólogo con el que tengo amistad, el genetista Andrés Moya, publicó un artículo en una revista importante en el que argumentaba que en bacterias al menos se podía rastrear esa evolución hacia una mayor complejidad. La explicación que daba de esto Stephen Jay Gould, pese a ser considerado como un heterodoxo, en este caso la han asumido los ortodoxos con bastante comodidad, porque es una explicación que encaja muy bien en la posición ortodoxa. Stephen Jay Gould dice, bueno, la evolución ha procedido hacia una mayor complejidad no porque haya una tendencia en el proceso evolutivo hacia un progreso hacia la complejidad, sino sencillamente porque empezó de la forma más simple, como no podría ser de otro modo. Y claro, al empezar de la forma más simple, no puede encaminarse hacia una mayor simplicidad, porque en una mayor simplicidad ya no habría vida. Por lo tanto, el único camino que le quedaba era hacia una mayor complejidad. El ejemplo que pone Gould es muy ilustrativo. Dice, es como un borracho que está apoyado sobre un muro y comienza a andar. Él comienza a andar dando tumbos al azar, sin un fin concreto. Pero terminará alejándose del muro, porque aunque pueda volver hacia el muro, más atrás del muro no puede ir. De manera que tropezará con el muro y volverá entonces otra vez a alejarse del muro. Y en la evolución pasaría algo parecido, es decir, tendríamos el muro de la simplicidad en la que habría surgido la vida, y por lo tanto, como ese muro no es franqueable hacia el lado de más simplicidad, solo cabría un progreso, mejor dicho, un cambio hacia la mayor complejidad. Pero eso no significaría, para la visión ortodoxa, que pudiéramos hablar de progreso hacia la complejidad. Bueno, este es un tema, como digo, difícil y sobre el que la continúa. Pero yo quería señalarlo únicamente para que no confundáis lo de el hecho de que podamos hablar sin ningún problema de finalidad en rasgos de los seres vivos, siempre que entendamos que no hay un propósito consciente detrás, de la cuestión más compleja y sutil de si hay o no finalidad en el progreso, en el proceso evolutivo. Y con eso, pues terminamos este tema, lo dejamos de aquí por hoy.